Muy buenas tardes, queridos maestros y maestras de todo el Perú. Una vez más aquí con ustedes, Justo Morales, trayendo un tema sumamente importante. El día de hoy vamos a hablar sobre las dificultades y los desafíos en niños y adolescentes con habilidades diferentes. Y para el día de hoy nos acompaña un gran maestro y director que nos va a contar toda su experiencia con respecto a este tema. Él es... Bien, buenas tardes, saludos a todos, gracias Justo Morales y así maestros por considerar mi participación al día de hoy. Mi nombre es Alex Norman Blasio Rosado. En esta oportunidad estoy aquí para compartir mi experiencia desde el cargo directivo en este proceso de inclusión educativa a favor de lograr aprendizajes para nuestros estudiantes. Este tema es sumamente importante y que tiene que ver con la inclusión. Esta inclusión que implica reconocernos primeramente, ¿verdad? De que todos tenemos habilidades diferentes. Todos tenemos, ¿no? Y que algunas tienen que ser atendidas también de una manera bastante, se podría decir, específica. Eh, Alex, ¿qué nos podrías contar o qué podrías decirnos sobre las acciones que, desde tu experiencia, que han estado realizando en tu escuela? Bien, gracias. Hablar del proceso de inclusión educativa es todo un reto, es un desafío, pues acentuar este trabajo dentro de la escuela no ha sido difícil. Eh, Puedo testificar, compartir de que desde el año 2006 en el distrito de Villa El Salvador teníamos esa necesidad pues de situar, de atender estudiantes que venían a las escuelas y muchos los conocían con el nombre de estudiantes con discapacidad, pues, ¿no? Estudiantes con problemas de algún problema diferenciado, ¿no? Entonces, decíamos, ¿cómo lo vamos a atender? Porque ya lo recibíamos a muchos a la escuela, muchos en la escuela había, por sus características, Down, autistas, con retardo leve, moderado, y nos preguntábamos, ¿qué hacemos? Yo solamente abro mi corazón como directivo, le abro las puertas de la escuela, los maestros también nos sensibilizamos y decimos, ¿sabes qué? Ya, hay que recibirlo, si ahí queda, decíamos nosotros, ¿a quién buscamos? Porque definitivamente esto era todavía un tema de mucha barrera, ¿no? De aquellos años, ¿no? Y es allí donde caminamos buscando aliados estratégicos y nos direccionamos a los CEBES, pues, que son los Centros de Educación Básica Especial, y es allí donde en Villa El Salvador la directora Elvira Pacherres y un personal muy capacitado nos pudo atender muy buenamente y direccionar en aquel momento a especialistas, porque que todavía no se habían constituido, porque todavía esto no era un proceso acentuado de inclusión, solamente eran especialistas que trabajaban en el SEBE. Y por la necesidad del director de buscar estos espacios, me recuerdo de que nos enviaban a los especialistas al colegio y nos hacían las orientaciones para trabajar con los maestros, pero más que ello es romper esa barrera, pues, ¿no? Esa barrera que la sociedad le da a las personas con discapacidad, pues, ¿no? Y con habilidades diferentes también, ¿no? Y hablábamos de diversidad, porque no solamente ahora que se trabaja el diseño universal del aprendizaje, asumimos de que ya no se habla solo de inclusión, sino se habla de que inclusión está dentro de la diversidad, pues, ¿no? La diversidad de estudiantes por procedencia, por raza, por problemas de aprendizaje, cualquier tipo de dificultad, esto es diversidad. Y los estudiantes incluidos o inclusivos, que se le decía, pues ellos están dentro también de ese grupo humano que debe ser atendido, que merece el derecho a la educación, ¿no? Entonces, y así hemos podido
trabajar con aliados estratégicos, con Foro Educativo, me recuerdo, con Save Children. Entonces, se fijaron en la escuela, en la institución 7242, me recuerdo, Divino Maestro, en mi escuela, y nos apoyaron muchísimo. Hemos participado en muchos procesos de trabajar con los maestros, trabajar con los padres, de crear una conciencia inclusiva para enrumbarnos a un auténtico trabajo de inclusión. Los padres me imagino que responden, ¿no? Con muchas, se podría decir, con mucha fortaleza en estas acciones. En el inicio, el padre que identificaba a un niño en el aula siempre tenía esa barrera de decir, la maestra más se va a dedicar a ese niño y no va a hacer su trabajo. Y ese niño debe ir a un colegio especial, ese niño no es normal, ese niño, o sea, todavía había esa discriminación, podría decirse, ¿no? Todo eso pasa por un proceso, si el director lo acepta, si los maestros lo aceptan, esto se va a convertir en un elemento estructural para que tenga éxito. Claro, porque yo me pongo en el lugar, ¿no? Porque si yo bien tengo un grupo de estudiantes a quienes tengo que enseñar de alguna manera con habilidades no tan dispersas, ¿no? Y tengo dentro de ellos algunos estudiantes con habilidades, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces, para atender de una manera especializada implicaría así mi tiempo, pero también implica mi tiempo el niño que tiene habilidades, se podría decir, y que no aprende, pero no tanto por una necesidad o una capacidad que le falte desarrollar. Pero sí es algo latente, ¿no? Pero esto ya no es un problema solamente de la escuela, es un problema de la sociedad, que la sociedad muchas veces no se vincula con este tipo de personas, y el no vincularnos con estas personas, el no compartir con estas personas, pues hace que también no los conozcamos y no podamos convivir con ellos, ¿verdad? Es un tema que trasciende un poquito de la escuela, ¿no? Así es, esto ha sido todo un proceso. Los maestros también no creo, ¿no? Había mucha renuencia, ¿no? De decir, a mí no me han formado para tratar enseñar a un niño Down, a un niño con retardo moderado, a un niño con autismo, con rasgos autistas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer al respecto? Entonces ahí es donde nace pues todos esos elementos y ese potencial de profesionales que el CEBE nos facilitaba y llegaban a las escuelas. Y es allí donde nos enamoramos de la carrera, de seguir amando esta carrera docente, ¿no? Qué bueno. ¿Qué puedo hacer? No solamente por los niños que tengan discapacidad, sino por la diversidad que existe en el aula, comprender a cada niño desde su contexto, desde su procedencia, de la forma cómo vive y cómo viene a la escuela, ¿no? Entonces, y esto es pues disposición, pues, como le dije hace un momento, amar tu carrera, ¿no? Y eso se logra en los maestros, pero hay que tener un principio claro de compromiso, de compromiso. Yo te cuento, Alex, que yo enseñé en una escuela en un momento, hace muchos años, y tenía una niña con esta habilidad diferente, ¿no? Ella tenía ceguera, y algo que yo no me había enfrentado nunca como maestro. O sea, como maestro nunca tuve la experiencia de enseñar a una persona con estas habilidades, ¿no? Entonces para mí era un aprendizaje nuevo, pero sí tenía tantas ganas de enseñarles. Sin embargo, muchas veces la estructura, el entorno no ayuda mucho a que nosotros, ¿no? A veces como maestros que tenemos las ganas de ayudar a estos niños con habilidades diferentes, no podamos tener ese conocimiento, esa capacitación, se podría decir, asistencia también, ¿no? Para poder atenderlos. Sí, a medida que han pasado los años hemos comprendido que el potencial humano que se desprende para fortalecer este proceso de inclusión, en este caso los especialistas de SANE, que en paz descanse Rosaura Trujillo, una excelente profesional, pionera de la inclusión en Villa El Salvador, se desprendía en mi escuela. Ella era
la especialista del SANE en el Colegio Divino Maestro. Aprendimos mucho de ella. Podríamos decir que has tenido muchas personas, ¿no? Así es. Y que no ha sido un trabajo de una persona, sino más bien de un grupo de personas con esta sensibilidad. Qué bueno, me alegra eso. Y de allí hacer un trabajo no solamente de pensar en incluirlos y sensibilizar a la comunidad educativa, porque la comunidad educativa, de hecho, siente todavía con sus estereotipos, con su idiosincrasia, piensa de que tiene conceptos a veces erróneos, ¿no? Entonces es la escuela, es el directivo, son los maestros que tenemos que buscar que nuestra escuela es inclusiva. ¿Por qué? Porque atiende la diversidad, porque atiende estudiantes con discapacidad y no se hace otra cosa más que solamente adaptar. Lo que hemos programado para el día, adaptar en función, como les decía, del trabajo desde la planificación, ¿no? Entonces, y sus mismos compañeros, el trabajo entre pares es una gran fortaleza, ¿no? No es que el niño se sienta solo, sino los compañeros que lo acepten y que también sea parte de los equipos de trabajo, que se sienta realizado, ¿no? Y que esta inclusión sea auténtica, sea real, ¿no? Para eso hay instrumentos que van a guiar este trabajo, ¿no? Desde la planificación curricular, como le decía, ¿no? Vamos a recibir estudiantes con un diagnóstico clínico. A este estudiante se le hará su evaluación psicopedagógica. A este estudiante tendrá que tener un plan operativo individual, que es el POI. ¿Para qué? Para que su inserción durante el año sea real, que sea especializada, que los especialistas orienten de qué manera el niño va a aprender en la escuela, ¿no? Y esto sea monitoreado. Esto ha cambiado ahora un poco con el SANE, porque el SANE ya no es que está en las escuelas. Ahora el SANE está dentro del SEBE, se quedó en el SEBE y en este proceso de la inclusión, la década de la educación inclusiva, en las escuelas se han fortalecido, se han identificado maestros con perfiles. Y estos maestros son los que corresponden a este comité de inclusión y ellos ahora conforman los SAE, que se llama el Servicio de Apoyo Educativo. Entonces, este SAE son los maestros que tienen ese desprendimiento más por ese trabajo de inclusión y hacen este trabajo durante todo el año de acompañamiento, de monitoreo, de identificación de casos y bueno, que ahora hablamos con un panorama más amplio, pues la inclusión, pero atendiendo la diversidad. Así es como debería decir, ¿no? Somos parte de la diversidad. Y Alex, si quisiéramos, si yo fuera, por ejemplo, un director nuevo en una institución y yo quisiera y tengo esta sensibilidad y además esta responsabilidad para poder brindar una atención a la diversidad, ¿qué es lo mínimo, qué estructura mínima orgánica debería de haber en una escuela, en una institución educativa? Bien, lo que inicialmente te asegura el trabajo de inclusión, bueno, el lineamiento, la normativa establece que se debe reservar una vacante por aula para estos posibles casos. Ujú. Pero si son casos específicamente de habilidades diferentes, tenemos que tener esa mirada, ¿no? No es recibirlos, no es solamente abrazarlos y quererlos y tenerlos, que pase la jornada escolar y chao. Es qué va a aprender este estudiante, ¿no? Y qué yo le voy a dar como maestro. Entonces, y ahí es donde nace pues el trabajo de compromiso del maestro, de hacer las adaptaciones curriculares, de hacer un trabajo de planificación, implementación, ejecución y evaluación curricular diferenciada, como lo establece el CENEP, ¿no? Entonces, esto es una tarea que se debe acentuar mucho más, que todavía los maestros hemos dado pasos agigantados. Entiendo que es así. Las escuelas, mientras me recuerdo en el año 2010-12, no querían recibir estudiantes, Sí. pero ahora el director se ha concientizado más. Entonces, ¿el director qué hace? ¿Qué es lo que tiene que garantizar una adecuada inclusión? Recibir. Ya, sí se observa los rasgos que pueda tener el estudiante para incluirlo, pero también su evaluación clínica. Entonces, tiene que venir con una evaluación, con un diagnóstico clínico, para yo recién saber si es autista, qué tipo de autista es, si es Down, qué tipo de Down, y así. Entonces, y de acuerdo a la característica de este diagnóstico clínico, elaborar un auténtico
evaluación psicopedagógica, que lo que me va a apoyar el SANE, ¿no? Y elaborar su POI para que tenga una auténtica inserción durante el año escolar. O sea, podríamos decir que sí hay avance. Sí hay. Hay avance. Claro. Qué bueno. Y si existe ese avance, ¿cómo podríamos o qué nos faltaría mejorar o en todo caso, qué nos falta implementar, ya que tenemos la estructura? Bien, las políticas educativas deben conducir a una inclusión que traiga consigo las condiciones. O sea, bueno, a Dios gracias, nuestra escuela tiene las adaptaciones, el acceso, la accesibilidad, porque se ha construido todo un proyecto. Los maestros prevén de su material educativo. Buscamos la manera de poder utilizar recursos, materiales y recursos que sean favorables al proceso de inclusión, pero muchas escuelas no la tienen, muchas escuelas todavía no tienen ni siquiera un estudiante con dificultad motora o que se desplace en silla de ruedas, no tiene ni rampas. Entonces, estas situaciones de que todavía el Ministerio de Educación, que creo que esto es todo un proceso, no lo implementa como corresponde, pero yo pienso que hay que solidificar eso, ¿no? Las condiciones son muy importantes para cualquier tipo de estudiantes, y eso se debe acentuar en las escuelas, ¿no? Con el desprendimiento de un maestro que tenga esa disposición de hacer una real inclusión a través de un trabajo de adaptaciones. Y en cuanto a las capacitaciones, están a la mano, es alcanzable una capacitación en este tema. ¿Es fácil para un maestro poder lograr este aprendizaje? Por lo general lo que hacemos es, la misma escuela identificas dentro de su diagnóstico esa necesidad, pues, ¿no? Y muchas veces nosotros mismos tenemos que ser portavoces o fortaleza para poder hacer efecto multiplicador del proceso de inclusión, pero sabemos que todavía, o sea, los SANES no han crecido, los SANES siguen estando en su sede, pero no tienen el personal, las metas de ocupación suficiente para hacer un trabajo de real inclusión, de llegar a todas las escuelas. Y es más, por ejemplo, cada especialista del SANE en aquel tiempo tenía 30, 25 estudiantes con necesidades educativas especiales y tenía que ir a las escuelas y repartirse en tiempo, no le alcanzaba ni el tiempo. Entonces, claro, es eso, el recurso humano, el CAP es importante, ¿no? Para este proceso. Todavía hay que sean no solamente que sean un personal que esté designado, sino que sea el idóneo, ¿no? Porque si hablamos de la diversidad y de la inclusión y las habilidades diferentes, necesitamos personal especializado. Eso es lo que el ministerio tiene que fijar su mirada ahí, ¿no? Qué interesante realmente, y no hay dónde acabar, porque este es un tema aparentemente, ¿no? Un tema, bueno, no tan sencillo, pero necesitamos abordarlo de muchas formas, ¿no? Porque ahora estamos hablando ya más bien de una atención a la diversidad, prácticamente a todos, ¿no? Entonces, qué bueno, estimado Alex, qué gusto también de que nos cuentes esas experiencias. Y sí, pues tenemos nosotros como docentes, lo primero es esa sensibilidad, ¿no? Ese compromiso también que tenemos que tener, ¿no? Porque como decías, no solamente hay que aceptarlos, sino que también ese aceptarlos implica también garantizar su aprendizaje, ¿no? Y bueno, y nosotros como maestros pues, nos tocaría, ¿no? Capacitarnos, prepararnos, buscar información para poder ayudar a nuestros estudiantes con estas necesidades diferentes. Bueno, estimados maestros, hemos llegado aquí al final. Vamos a hacer porque este tema es un tema realmente que amerita volver a tocarlo, ¿no? Porque es bastante amplio. Realmente creo que nosotros nos comprometemos, y también te comprometo, Alex, a volver aquí a venir acá para que muchos maestros, maestras de todo el Perú puedan aprender a partir de tu experiencia. Y bueno, muchísimas gracias a todos los maestros
que nos siguen, aquellos maestros también que están conectados y bueno, no olvidemos que este tema de del trabajo, de la inclusión es un tema que nos compete a todos como maestros para poder hacer un trabajo eficaz de atención a las competencias, a las habilidades diferentes. Estimado Alex, ahí están las cámaras, todo el Perú te escucha. Bien, gracias a CID Maestros y gracias Justo por brindarme esta oportunidad de poder compartir la experiencia de este trabajo en pro de la inclusión educativa. Sabemos que hay muchos compromisos todavía por asumir, hemos avanzado, pero seguramente esto se va a seguir fortaleciendo a medida que las escuelas y el planeamiento de las escuelas acoja un auténtica espacio para poder trabajar la inclusión y la diversidad. Este mundo puede ser mejor si todos nos proponemos a cambiarlo, ¿no? Entonces, la diversidad es un reto, el trabajarla, abordarla es un desafío, pero no es imposible. Muchas gracias. Gracias.